Estimados docentes, colegas todos, tengan ustedes muy buenas noches. Próximos a celebrar un día especial para todos nosotros como docentes, maestros de vocación y de compromiso. Corefo ha tenido por conveniente preparar esta presentación y yo, con muchísimo cariño y muy complacida de esta invitación, compartir este espacio y este momento para con ustedes. La presentación de hoy, en la línea de lo que nosotros estamos viviendo y experimentando todos los días respecto a nuestro rol docente en el currículo por la emergencia educativa. ¿Cuál es esa situación actual y qué perspectivas se nos avisora en esta situación, en esta coyuntura? Que además no solamente tiene el impacto y la incidencia en un tema de salud, sino que justamente el tema de salud ha incidido en la situación educativa en la que estamos viviendo. Esta presentación la hemos estructurado intentando dar algunas razones, ideas, sentires respecto a estos 5 aspectos. En primer lugar, ¿en qué contexto, cuál es ese entorno en el que nosotros estamos trabajando nuestro rol docente para poder hacer posible, para poder hacer viable en esta situación de distanciamiento social, de emergencia sanitaria, nuestro quehacer educativo? Y en ese escenario se nos señala que la educación que hemos de desarrollar es la educación a distancia. Otro aspecto que quisiera tratar es ¿y cómo los docentes, sin haber sido preparados intencionalmente o estar preparados con antelación para trabajar este año académico en un contexto de educación a distancia, cómo es que nos sentimos en este escenario? Un tercer aspecto, ¿qué retos hemos tenido como docentes que asumir, que afrontar, pero también que superar? ¿Qué expectativas, desafíos con respecto a los aprendizajes de nuestros estudiantes se nos está planteando hoy para dar respuesta inmediata, pero también para ir avisorando o planteando algunos futuros posibles y probables? Y finalmente, desde una mirada esperanzadora, siempre propositiva que hemos de tener los docentes, ¿cuáles serían esas perspectivas que desde nuestro rol, desde nuestra condición de maestros, desde la dimensión de la labor del gestor, del coordinador, de las familias y de nuestros estudiantes, tenemos que asumir y plantear? Respecto al primer aspecto sobre ¿qué es esto de la educación a distancia? En principio no es una novedad para nosotros. Ya tenemos experiencia pasada, revisión de literatura sobre qué es la educación a distancia, aquella que no es presencial, aquella que no nos permite una comunicación directa, cara a cara, como nosotros veníamos desarrollando nuestras actividades formativas en la institución, en la escuela.
Justamente esa estructura hace que la educación a distancia se caracterice por su complejidad. Y esta complejidad tiene que ver por las condiciones en que ésta se desarrolla, por las condiciones de los sujetos a quien va dirigida esta educación, los estudiantes, y también por el docente que ha de desarrollar este tipo de proceso formativo. Por otro lado, la educación a distancia también nos plantea la pregunta si esta es de carácter complementario a lo que hacemos o es la actividad prioritaria y central de ese proceso dialógico y didáctico entre el docente y el estudiante. Y en el contexto en que estamos ahora, esta educación a distancia no es complementaria, es prioritaria. Lo otro también es que cuando aludimos a la educación a distancia, hemos de asociarla a la noción de ser problemática, porque la comprensión, las explicaciones, las definiciones que podamos dar de educación a distancia comporta un conjunto de aspectos de carácter social, de carácter político, de carácter ideológico, de carácter pedagógico. ¿En qué condiciones la educación a distancia? ¿Qué características tendría la educación a distancia? ¿Es lo mismo educar a distancia a niños de la educación básica, a EBE, a educación superior, a formación en servicio? ¿Es lo mismo o tiene particularidades dependiendo de a quiénes está dirigido? ¿Quiénes son esos sujetos principales a quienes va dirigido este tipo de educación? Justamente eso hace que la educación a distancia sea heterogénea. Y es heterogénea no solamente por la diversidad del destinatario, por la diversidad del estudiante, sino también heterogénea porque esos estudiantes, estos docentes, esa estructura formativa tiene que ver con la diversidad de contextos, tiene que ver con cuál es la organización administrativa, cuál es la organización institucional que pueda viabilizar esta educación a distancia. Cómo nuestras instituciones educativas, en nuestro caso, están organizadas, pero también preparadas, implementadas, equipadas para dar respuesta efectiva y pertinente a la educación a distancia. Por otro lado, la educación a distancia también implica una diversidad de modos, de modalidades y de implementaciones dependiendo de a quiénes está dirigido, cómo y para qué. En las argumentaciones y fundamentaciones de la educación a distancia vamos a identificar unas bases multi e interdisciplinares. Entonces, cuando queramos explicar la educación a distancia, no solamente es aquella con decir que es la no presencial y que es a través de recursos tecnológicos o de otro tipo de medios en donde la relación docente-estudiante o enseñanza-aprendizaje se da de manera indirecta. También la educación a distancia es diversa porque el grupo de destinatarios, ¿sí?, tiene particularidades, tiene singularidades propias. No es lo mismo hacer educación a distancia para menores que hacer educación a distancia para adultos, hacer educación a distancia transitando de un currículum formal a uno no formal, ¿sí? También tiene que ver con qué apoyos
se recibe, se brinda a la educación a distancia, con qué recursos tecnológicos se disponen los sujetos involucrados, docentes y estudiantes, en qué contexto, en qué modelo institucional es que se plantea la educación a distancia. Entonces, esto que estamos haciendo, que se llama educación a distancia, la pregunta es, ¿y en qué momento lo pensamos? ¿En qué momento le dimos comprensión, estructura? ¿En qué momento lo dialogamos? ¿Cómo lo hemos desarrollado, implementado? ¿Cómo hemos avisorado esta propuesta y este planteamiento de educación a distancia? Y la realidad es que en ningún momento nosotros hemos planteado que para el año 2020 íbamos a trabajar bajo este sistema. Esto ha surgido producto de la emergencia sanitaria, de tal suerte que la respuesta que hemos dado es de urgencia educativa. Entonces, no hemos estructurado. En todo caso, hemos ido construyendo la educación a distancia que venimos desarrollando propiamente en el camino. Teníamos que responder y a la vez crear, diseñar, estructurar, y tal vez en este momento tengamos argumentaciones, explicaciones, racionalidades más elaboradas que al inicio de esta situación. ¿Y cómo hemos asumido la educación a distancia? No la educación a distancia en términos de la literatura o de la teoría o el deber ser, sino la educación a distancia que a partir de la quincena de marzo de este año tuvimos que decir, ya, ahora no vienen los estudiantes, sino que la tenemos que hacer utilizando los recursos que fueran. Ha sido una situación muy difícil, ha sido una exigencia que ha implicado hacer uso con urgencia de todo lo que podíamos tener a la mano, los docentes, las instituciones educativas, también las familias, los estudiantes. Entonces, ¿cómo hemos asumido la educación a distancia desde la realidad? La hemos asumido como un golpe, como una inmediatez, como lo que es urgente, ¿sí? Con urgencia. No había tiempo para repensarla ni para decir tal vez a lo mejor. Era sí o sí, porque no había otra alternativa. Entonces, para poder también reflexionar en torno a esta educación a distancia, pero real, humana, podríamos analizar y qué pasó con el tema fundamental que se pone el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es la comunicación. ¿Qué tipo de comunicación íbamos a tener que implementar y desarrollar, que ya no era esa personal, que ya no era esa cara a cara, que no era dentro de la dinámica cotidiana que veníamos haciendo en la escuela? Porque seguimos en comunicación, seguimos en interacción con, pero ¿de qué forma? Para que siga siendo personalizada, para que siga siendo humana, para que siga siendo formativa. ¿Cómo es esta comunicación para que no pierda ese sentido humano de todo proceso formativo? Entonces, esta comunicación se ha hecho direccional, se ha hecho bidireccional, se ha hecho multidireccional de un día para otro. Otra constatación que podemos tener de esta experiencia es que la educación a distancia no era
solo cambiar de escenario, sino que había que, a la par que íbamos desarrollando y ejecutándola, íbamos redimensionando y revalorando una serie de elementos. Por ejemplo, las necesidades y las situaciones de nuestros estudiantes, pero también las necesidades y situaciones de nosotros como docentes para asumir, porque no había capacidad de que te preguntaran, ¿usted puede o no puede? Simplemente se tenía que hacer respecto a cuáles eran también esas situaciones que como docente yo podía tener, contar, para generar un entorno que me permita trabajar la educación a distancia. Eso que yo hacía 15 años, 20 años, 10 años, o que iba a hacerlo recién, que estaba ya estructurado, que tenía que ir al colegio a determinado horario, que tenía mis horas ya establecidas. Bueno, ese entorno viró, se transformó de un día para otro. Entonces teníamos que construir nuevos contextos y nuevos escenarios para el proceso de enseñanza. Tuvimos que entender que la mediación pedagógica sí o sí tenía que hacer uso y tiene que seguir haciendo uso de un conjunto de recursos y de herramientas TIC, que claro, podríamos hablar de una cantidad de herramientas y recursos TIC, pero si bien muy variados, pero nuestro escenario también nos planteó que estos recursos eran precarios en muchos casos. No solo precarios los que tenía el estudiante, sino también precarios los que tenía el docente. Y que esa precariedad ha sido uno de nuestros mayores factores de tensión y de estrés, porque esta precariedad no solo está en función de el recurso disponible, sino de la habilidad, de las capacidades, hoy se denominan las competencias tecnológicas, de hacer uso efectivo de esos recursos y o herramientas TIC. Y allí hemos constatado que hay una profunda brecha tecnológica y que esta brecha tecnológica lo que hace es evidenciar que hay profundas brechas y desigualdades en nuestro país, que las explicitan aún más. El otro asunto que ha generado tensión, preocupación en ambas partes, en el docente, en las familias, porque ahora el tema estudiante también lo tenemos que ver más que antes, muy vinculado al tema familia, ha sido ¿y qué tienen que aprender los estudiantes? Eso que hemos programado para sesiones presenciales, ¿qué es lo que tienen que aprender? ¿Qué es lo más relevante? ¿Cuáles son esos aprendizajes significativos en el contexto de hoy? ¿Cuáles de esos aprendizajes son para la vida hoy, pero también para la vida futura? Un escenario que hemos de ir perfilando, avisorando, para que no se nos plantee como una cuestión inviable. El otro gran componente u otro elemento que también nos ha generado
inquietud, reflexión, preocupación, cuestionamiento para asumir la educación a distancia ha sido el tema del soporte institucional. Y cuando aludo al soporte institucional me refiero a aquello que es tangible e intangible. ¿Cómo estaba preparada nuestra institución, nuestra escuela, para hacer viable la educación a distancia? En términos de equipos, en términos de materiales, en términos de esa arquitectura informática, digital, ¿sí? Pero también de soporte en términos de y los directivos y los coordinadores y los que asumen y toman decisiones en la institución, los líderes, los cabezas de las organizaciones educativas, ¿cómo han asumido la educación a distancia? Desde el rol que les compete, pero también desde los que han de sostener socioafectiva, socioemocionalmente a los estudiantes, pero también a su equipo, a su cuerpo, a sus docentes. Entonces, esta situación también ha evidenciado cuáles son esos soportes que no solo son en términos de equipamientos, de recursos tecnológicos, de bienes, sino también de capacidad para sostener y para contener emocionalmente a los miembros de la comunidad educativa. Otro asunto clave que particularmente destaco en este escenario es si nos ha preocupado y cómo vamos a mediar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con qué herramientas, con qué capacidades, con qué saberes voy a trabajar la educación a distancia, qué tengo que ayudar y promover como aprendizaje válido en este contexto en el que la vida es lo primero. Cómo las instituciones han de sostener y contener no solamente la mediación pedagógica, no solamente el tema de recursos para hacer posible la educación a distancia, sino la capacidad para ayudar y acompañar a mi cuerpo institucional. El otro elemento es el tema de la evaluación y cómo vamos a darnos cuenta que en este contexto los chicos están aprendiendo y están aprendiendo algo que es valioso, algo que les es para su vida, algo que tiene sentido y que es relevante para ellos y las familias. Entonces el tema de la evaluación también es otro de los elementos claves que hemos tenido que asumir, repensar cómo hacerla viable, posible, válida en este escenario de educación a distancia. Se dice que tiene que ser formativa. En honor a la verdad, la evaluación siempre debió ser formativa. No tendría que ser una novedad. Sin embargo, se releva la evaluación formativa en tanto mecanismo, estrategia, capacidad que permita no solamente al sujeto que aprende reconocer sus procesos, sus fortalezas, identificar dónde tiene que ajustar y mejorar, sino también al docente, cómo es que estoy enseñando, qué de esto que estoy enseñando tiene sentido, es pertinente, ha logrado
los resultados deseados y esperados, y qué tengo que mejorar de mi práctica pedagógica. También es formativa porque le tiene que dar elementos para que la propia institución, el propio cuerpo directivo también se pregunte: ¿y cómo estamos gestionando? ¿Estamos logrando que los chicos aprendan? Entonces, esas preguntas que implican la evaluación formativa en el contexto de la educación a distancia también hay que plantearnos, ¿sí? ¿Es el estudiante la razón principal, el centro de estos procesos? Pero el estudiante tiene que ir acompañado también desde, ¿y el docente dónde está? Este docente que también necesita soporte tecnológico, pero también soporte en su humanidad. ¿Cómo se la brindamos para que podamos hacer de este proceso un proceso realmente válido y un proceso relevante? De tal suerte que en este escenario los docentes hemos tratado de responder de la mejor forma, haciendo uso y gala de ingenio, de creatividad, capacidad para resolver problemas, para sobreponerse a la angustia, a la preocupación. ¿Y esto cómo lo hago? Pero también desde el otro lado, queridos colegas, desde los estudiantes nuestros, desde sus familias, porque podemos relacionar educación a distancia y una laptop o una de última generación, pero eso no es el contexto de todos los chicos, las chicas, y tampoco es el contexto de todos los docentes. Entonces los docentes, los estudiantes y las familias hemos tenido que hacer realmente alusión a esta capacidad creativa que caracteriza a nuestra gente para resolver problemas, para afrontar situaciones difíciles que ya en otros momentos históricos también se suscitaron. Entonces aquí también los docentes hemos tenido que agenciarnos de mil y unas formas. Hemos tenido que crear dentro del entorno familiar el espacio y el entorno que nos permita trabajar y desarrollar las actividades pedagógicas, ¿sí? Y lo que la educación a distancia en esta coyuntura ha propiciado, me gustaría luego escuchar alguna experiencia de ustedes, es que las familias se involucren. Uno de los mayores desafíos que tenemos es el que la familia se constituya en aliado de la escuela, en que entendamos las familias que los hijos y la educación de los hijos no es una exclusividad de la institución educativa, no es la tarea exclusiva, al contrario, la primera responsabilidad está en casa, que nosotros ayudamos, colaboramos en ese proceso. Pero esta situación, por lo que escucho, por lo que veo, también ha generado que las familias se involucren con la educación de sus hijos. Posiblemente no todos en los mismos alcances o dimensiones, seguramente que no. ¿Y quién mejor que tú que lo sabe? Pero sí se han visto también, o en todo caso, afectados y alterados, porque la dinámica familiar también se ha visto afectada y alterada, no solo por el tema de la educación, también por el tema laboral, también por el tema de la salud, ¿sí? Pero desde el lado de lo que nos corresponde a nosotros, la familia también se ha visto implicada en ello.
Entonces, ¿cómo hacemos para que el año escolar no se pierda? Pero sobre todo para que los niños sigan aprendiendo y aprendan algo que sea valioso. Y ahí el docente, ¿y yo cómo hago para ahora trabajar y enseñar? ¿Cómo hago para que los chicos aprendan? Esos chicos que en principio, por ejemplo, ni siquiera en algunos casos no estaban ni matriculados, sino que tuvimos incluso que participar desde la captación de los chicos, de la ubicación de nuestros estudiantes para el proceso de matrícula. Entonces, ¿qué hemos priorizado y cómo hemos articulado estos elementos? Estoy convencida que aún con temores, con miedos, con resistencias, con escenarios inciertos, sí hemos priorizado la persona del estudiante y de nuestros estudiantes. Y hubo una profunda y honda preocupación por ellos desde nosotros. Nos hemos preocupado por ubicarlos, nos hemos preocupado y nos seguimos preocupando por darles lo mejor. Nos seguimos preocupando porque aprendan. Y nos hemos acercado y vinculado más a los contextos familiares en este marco de aislamiento social a causa del COVID-19. Esto, por ejemplo, para mí es una peculiaridad, es algo propio de este contexto. Las familias y los maestros se han vinculado más que cuando estábamos en contextos de presencialidad. Unas imágenes en donde se evidencia la heterogeneidad de la educación a distancia, donde se evidencia la diversidad y la complejidad de la educación a distancia, pero también donde se evidencia la capacidad para afrontar y asumir la urgencia educativa desde el docente, desde los estudiantes y desde las familias. Algo que me preocupa y que ha sido una de las intenciones de esta conferencia es cómo nos sentimos los docentes en este contexto educativo. Porque tenemos normas, tenemos regulaciones, tenemos pautas, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que hacer registro, tenemos aprendo en casa, hay horarios. Sí, pero ¿y el lado humano de esa persona que ha tenido que hacer uso de múltiples recursos? Y sobre todo estoy hablando de la mayoría de docentes de la escuela básica, por ejemplo, pero también esto ha ocurrido en la educación superior, que ha tenido que hacer uso de sus propios recursos personales, familiares, profesionales, para asumir esta urgencia. ¿Cómo nos hemos sentido o cómo nos vamos sintiendo? Y en esa perspectiva planteé este gráfico en donde creo que hemos ido evolucionando en nuestro sentir. Creo que nuestra estabilidad emocional, nuestra capacidad para asumir esta situación y este desafío ha ido en progresión. Si bien hay días, hay momentos en donde hay demasiado estrés, tensión, agobio, pero como que no es lo mismo que cuando empezamos esta educación a distancia en el marco de la emergencia sanitaria. Ya estamos adquiriendo un ritmo,
Ciertamente no termina el tema de las demandas y las exigencias, pero ya las estamos como procesando. Entonces, planteaba que al principio esto ha generado mucha incertidumbre, mucho desconcierto, desborde, que tuvimos que asumirla como una urgencia con inmediatez y prontitud, y que a medida que íbamos avanzando sobre la base de con lo que teníamos y de lo que teníamos, que hemos echado mano de ello, ya ahora lo vamos reprocesando, ya la creatividad está fluyendo, la inventiva, ¿sí? La sensatez en el sentido de qué es lo urgente, lo importante, lo relevante, lo pertinente, qué puede ser importante, pero puede ser en otro momento, ¿sí? Ya vamos tomando y asumiendo esto, no como algo que se impone, sino como algo en el que nosotros también somos copartícipes, y vamos en la perspectiva que le he denominado de soporte y con expectativa positiva. Porque detrás de todo ello no está solamente cumplir con un tema de año académico, de año lectivo, no. En realidad detrás de todo ello hay millones de personas, y estas personas son las que nos han impulsado a que sigamos y a que encontremos este estado de asumir, comprender, con creatividad, con una profunda solidaridad, nuestro compromiso como docentes y como profesionales de la educación. Y el compromiso, entonces, ese esfuerzo y ese involucramiento docente ha estado presente y sigue presente en este contexto. Retos que hemos tenido que superar y afrontar. Conozco casos, y no uno, sino muchos casos, donde los docentes hemos tenido que meternos en el proceso de matrícula, de captación de estudiantes, de ubicación de estudiantes para el inicio del año académico. Soy consciente, y es más, yo lo he vivido, de echar mano a mi autoformación. Al haber aprendido antes y el seguir aprendiendo, sea por ensayo-error, por descubrimiento, con apoyo o soporte técnico y, entre comillas, soporte que hay en casa de los hijos, de los propios estudiantes que te dicen, profesora, se puede hacer esto, aquello, para superar y afrontar esta educación a distancia. De aplicar y usar lo que ya estaba implementado, instituciones que han instalado sus entornos, sus plataformas, ¿verdad? Que anticipadamente, porque se avisoraba el tema de las competencias tecnológicas. Todos están en el mundo y en la sociedad del conocimiento, de la información, entonces estos recursos son muy importantes, la conectividad, sí. Entonces muchas instituciones ya contaban con sus plataformas, ¿sí? Docentes que ya manejan, no solamente el estudiante, los docentes también, porque ya venían de experiencias vividas en sus cursos de posgrado, donde ya utilizaban todos estos recursos. También hemos tenido que superar y afrontar condiciones físicas y ambientales. Que yo sepa, no hemos tenido un espacio en casa que esté acondicionado para hacer aula. Hemos tenido que hacerlo al andar, acondicionar un espacio didáctico en casa. Y de eso hay experiencias sin fin.
¿Y cómo hacemos para organizar el tiempo? Porque ahora, si bien también somos docentes, pero al simultáneo es usted madre de familia, también tiene que cumplir los roles en la casa. Entonces, ¿cómo hacemos para coexistir y convivir pacífica y saludablemente, vinculando estos múltiples entornos a la par? Posiblemente al principio muy alterado, pero luego ya con un poquito más de orden y de organización. Estos son ejemplos donde múltiples roles estamos cumpliendo, no solamente de mediador, de iniciador, de reforzador, de provocador, de tutor, de soporte afectivo, de escucha a los chicos y también a sus familias. Hemos transitado de un medio y a otro medio y seguimos haciéndolo. Usamos WhatsApp, celular, telefonía fija, Zoom, Meet, repositorios, utilizamos Google, todas las herramientas múltiples, diversas, pero todas ellas también tienen que ver en función de cuáles son las que tienen acceso mis estudiantes y sus familias. Y yo como docente, ¿con qué recursos también cuento? Y por otro lado, el tema de las normativas, de las exigencias regulatorias que se nos demanda, esto así, esto acá, reportes por acá, informes por allá. Y frente a ello, las expectativas que tenemos, ¿sí? ¿Qué expectativas y desafíos tenemos como docentes en este contexto, en esta experiencia de educación a distancia, con aislamiento social obligatorio, ¿sí? Con respecto a nuestras autoridades de la institución educativa, con respecto a las autoridades y la sociedad en su conjunto, con respecto a los aprendizajes de nuestros estudiantes, con sus familias, con nuestras familias, y esas expectativas y desafíos que depara este escenario de educación a distancia con y entre compañeros y colegas? ¿Cuáles son esos desafíos que las instituciones también ya deberíamos estar repensando? Porque no se trata de una coyuntura simple y particular y que esto pronto termina. Lo que hay que ir mirando y avisorando es cuáles son esos futuros próximos, probables y posibles, para que no nos coja en urgencia, sino con mayores posibilidades de afrontamiento y de soporte. Entonces, bajo esta perspectiva, entre las expectativas que planteaba era expectativas frente a qué tienen que aprender y cómo tienen que aprender los niños, los adolescentes, los jóvenes, los estudiantes. Expectativas frente a cuáles son estas metas que tienen que estar claras y que tienen que ser compartidas por nosotros, por todos los miembros implicados. Expectativas frente a reinventar estrategias. Las TICs por sí solas no son suficientes. ¿Cómo hacemos uso de estos recursos y otros para que podamos promover y propiciar los aprendizajes más esperados? ¿Cómo hacemos este proceso de feedback, de retroalimentación para mejorar, para fortalecer, para avanzar? Los niños, las familias, nosotros docentes, nuestras autoridades institucionales, nuestras instituciones. Y en este marco, sí importa lo que los profesores creen, sí importa lo que los profesores hacen, piensan y sienten. Y en este escenario es más gravitante aún ser conscientes de que tenemos que seguir aprendiendo y poniendo en práctica lo que aprendemos todos los días. Perspectivas. ¿Estamos avisorando escenarios probables y posibles? ¿Este escenario es finito o se va a prolongar?
¿Qué estamos haciendo como docentes para cuando esta situación termine o para que cuando esto continúe o se prolongue al 2021? ¿Sí? ¿Cómo nos vemos en estos escenarios? ¿Qué estamos haciendo desde la comunidad institucional para asegurar los aprendizajes y la continuidad escolar de nuestros estudiantes? La incertidumbre, la flexibilidad, la reinvención, la adaptabilidad, la solidaridad, el reconocimiento del otro para la convivencia saludable, los valores públicos son los aprendizajes que tenemos que promover. Finalmente, este contexto es una oportunidad de una modernización postergada, tanto a nivel personal, profesional, institucional, a nivel de país. El contexto que más nos desafía y el que tenemos que enfrentar, sí o sí, es la desigualdad. Si algo se ha visibilizado con muchísima crudeza, no solo es el tema de que no tenemos conectividad, sino las profundas inequidades que hay en nuestra sociedad. No es la diversidad de los estilos de aprendizaje, de enseñanza, no, es la desigualdad de nuestra sociedad. Y en ese marco, este conjunto de actores que han de trabajar por los estudiantes, para los estudiantes, cumplen una función fundamental. Tenemos que poner el hombro, los pies, la cabeza, todo el ser para que esta situación de inequidad, de brecha profunda, pueda ser superada. Con este agradecimiento sincero, con estas gracias desde el corazón profundo, quisiera que podamos el día 6 de julio, en un espacio y un tiempo de tranquilidad, de familia, ¿sí?, puedas tú sentir que tus estudiantes, que la sociedad, las mamás, los papás, los abuelos, los familiares, realmente te dicen gracias. Gracias por lo que usted hace, querido maestro, querida maestra. Gracias porque sus desvelos, su tiempo, su energía, su creatividad, su ingenio, su capacidad para afrontar esta situación ayuda a la educación de nuestros hijos. En ese contexto, y ya finalizando, que tenga usted un bonito día del maestro. En principio, gratitud consigo mismo, gratitud por todo lo que ha sido capaz de hacer y por lo que va a seguir haciendo para que los chicos puedan aprender y que aprendan algo que sirve, que les es útil para sus vidas, que puedan lograr sí o sí concluir sus estudios académicos 2020. Por ejemplo, que los de 5º grado de secundaria puedan concluir su secundaria este año, que los que habían ingresado a la escuela al 1er grado, ¿cómo hacemos para que realmente logren escribir, leer lo que tenían previsto para el grado? ¿Cómo hacemos esas sinergias para que familia, maestro, vecino, medios, TIC, escuela, aprendo en casa,
todos impulsados y animados a que logremos que estos chicos sí aprendan a leer y escribir, que quinto grado de secundaria sí logre concluir sus estudios y que con esperanza y expectativa puedan seguir proyectando futuro y que ese futuro sea lo más posible a lo que habían soñado. Con esto concluyo. Me gustaría tener alguna pregunta, algún comentario para que podamos compartirlo y que no solo sea unas ideas que afloraron de alguien que también es docente, que tiene ya 30 años de servicio en el magisterio, que lo que ha escrito también es producto de su propia experiencia y vivencia de cómo sigo asumiendo, sosteniendo este proceso de educación a distancia para el cual no estaba preparada, sino que eché mano de todos mis recursos, de mi experiencia, de mi formación, y sigo echando mano de lo que tengo en casa y de lo que voy autoformándome también para dar respuesta a mis estudiantes. Y ojalá que sea una respuesta que ayude a desarrollar personas íntegras e integrales en contextos de emergencia sanitaria. Aquí tengo algunas preguntas. ¿Cómo considera usted debería reorganizarse el Currículum Nacional de Educación Básica en este contexto y en el año próximo? Vamos. La experiencia nuestra nos dice, como docentes que somos profesionales de la educación, a ver, este es un escenario distinto. Leía a Tonucci, a Francesco Tonucci, que decía: los chicos están desesperados porque tienen hartísimas tareas y no se vinculan con sus compañeros. Ya no están con sus compañeros. Hartísimas tareas. La pregunta es, ¿qué significan hartísimas tareas? ¿Tareas por ser tareas? ¿O esas tareas tienen que condensarse en aprendizajes realmente válidos? ¿Qué es lo que tenemos que aprender ahora porque no se puede aprender mañana? Entonces, si esto es urgente y estamos en urgencia, ¿cuáles son los aprendizajes urgentes que no se pueden postergar ni posponer? Y que la mediación del docente, haciendo uso de todos sus recursos personales disponibles, institucionales disponibles, nacionales disponibles, sí o sí tiene que apoyar y ayudar a que esos aprendizajes se logren y se evidencien. Entonces, ¿qué deberíamos de reorganizar? Tendríamos que repensar qué es lo que tienen que aprender sí o sí. Podríamos, y cómo poderlo aprender, cómo lo vamos a enseñar. Allí está la creatividad. El hecho que estemos en distanciamiento implica que no podamos conectarnos los docentes. Usamos celular, WhatsApp y todo con el pago del docente, que paga su telefonía, que paga su celular. ¿El docente ha previsto su silla ergonómica para trabajar en casa? ¿O está usando la silla que tiene en casa y donde su espalda, su cintura y todo lo demás está adolorido? ¿Tiene un espacio disponible en casa que le ha acondicionado como aula? No. Ya, entonces, ¿qué es eso? Entonces, ¿qué aprendizajes tenemos que
priorizar y cómo vamos a tener que trabajar esos aprendizajes. Eso deben ser los hitos para reajustar nuestro currículum de aquí en adelante. En la educación superior hace años se trabajaba la educación a distancia utilizando módulos separados, claro que sí. No te olvides que había la etapa del verano, venías, estudiabas y luego llevabas todos tus materiales. Hoy tenemos herramientas tecnológicas. ¿Cuál debería ser el equilibrio en cuanto al uso de las herramientas físicas y tecnológicas? Muy pertinente del equilibrio, pero el equilibrio pasa por reconocer y diagnosticar qué es lo que tenemos, con qué contamos, con qué cuenta el estudiante y con qué cuenta el docente de herramientas, de capacidades y de habilidades. Porque yo puedo diseñar un programa a distancia, es decir, vamos a usar Zoom, Meet, How, vamos a utilizar pizarras interactivas, vamos a utilizar Kahoot, vamos a utilizar Google Drive. La pregunta es sí, pero ¿y esos con quién los tiene? En cambio, el docente utiliza todo a la par, utiliza WhatsApp para unos, utiliza teléfono fijo para otros, utiliza el Zoom para algunos y utiliza el vídeo para otros. Esta pluralidad y diversidad no está en función del equilibrio, sino de la pertinencia. ¿Y quién es el que plantea este criterio de pertinente? La realidad desde el conocimiento que hace el docente de sus estudiantes. Antes de poder decidir por las tecnologías que debería todos los niños, las niñas, los adolescentes, los estudiantes y nosotros tener acceso a los recursos tecnológicos, eso no está en cuestión. El desafío es que eso en la realidad no es posible. En la realidad todavía son estos los rostros que vemos. Un niño pequeño que tiene que escuchar, no ve, solo escucha y tiene que imaginarse. Ese es un desafío, pero que le toca a múltiples actores. Entonces, ese equilibrio está antes en la pertinencia y el docente es el que sabe qué usar en este escenario, que no es único, que no es homogéneo, es diverso y es complejo. ¿De qué manera podemos disminuir las brechas en cuanto a los recursos con los que cuentan los estudiantes? Esas brechas nosotros sí las disminuimos. ¿Sabes por qué? Porque el docente cuando diseña sus sesiones, las diseña, no para todos hace lo mismo. Y utiliza desde su capacidad, desde su involucramiento y su compromiso, diversifica sus estrategias y sus recursos. Y si no sabe utilizar tal o cual herramienta, su propia convicción le exige a ir a navegar en YouTube, a ir a navegar a ensayo-error, o a preguntar en casa, o a tener soporte por otro lado, pero trata de resolver la situación. En este sentido, sí o sí, hay una demanda y una necesidad porque los docentes también tengamos la formación en el uso de estas herramientas tecnológicas, pero no la formación teórica. Necesitamos formación para una actuación tecnológica efectiva. Me gustaría nos comente qué estrategias se está empleando en sus sesiones que considera tiene mayor impacto en los chicos. A ver, yo trabajo en educación superior en el ámbito pedagógico y lo primero que hicimos fue hacer un diagnóstico de cuáles eran los niveles de conectividad de nuestros estudiantes. Y te puedo decir que eso de que son nativos digitales, eso de que dominan el uso de la tecnología, ciertamente que encontré estudiantes que tienen
mucha posibilidad de manejo de recursos tecnológicos, como también docentes con muchas posibilidades de manejo de recursos tecnológicos. Pero también hemos encontrado que no tienen ninguna posibilidad. No tienen computadora, no tienen internet, no tienen celular. Si tienen son de 2 o 3 soles, que era para ciertas llamadas o WhatsApp. Yo trabajo con WhatsApp, yo trabajo con correo institucional, trabajo con Zoom, trabajo con material audiovisual, con imágenes, y las voy utilizando de acuerdo al grupo y al estudiante. Y hay algunos que me dicen: profesora, no tengo esto. Entonces a ellos les mando materiales particulares, distintos que a otros. Eso es un trabajo que no se ve, que no se visibiliza, pero que sobrecarga la labor del docente. No es lo mismo trabajar que en la presencialidad. Si todos tuvieran los mismos niveles de conectividad, docentes y estudiantes, y capacidades tecnológicas, esto podría hacerse mucho más ágil. Pero el problema es que eso no es la realidad. Y estamos trabajando con guías de aprendizaje. Sobre todo, promovemos el aprendizaje autónomo en esta circunstancia. Pero ¿cómo el aprendizaje autónomo, que no es lo mismo en educación superior que en educación básica, o que en EBE, o que en la básica alternativa? ¿Sí? Lo otro es ¿cuáles son estas estrategias de mayor impacto? Aquellas en las que el estudiante logra, y con los que logra, promover sus aprendizajes y evidenciar sus aprendizajes. ¿Sí? Cuando logran aprender algo y reconocen que han alcanzado aquello, se sienten satisfechos. Cuando reciben retroalimentación, sesión sincrónica o asincrónica. Sí, pero ¿qué sesión sincrónica y asincrónica reciben estos niños de la imagen? ¿Cómo motivar a los alumnos para que sigan realizando sus labores académicas? Hazles notar, por ejemplo, que están logrando metas. Has aprendido esto. Entonces, la retroalimentación aquí va a ser muy importante. No solo retroalimentación académica, también hay que brindar capacidad de escucha. Hay que escuchar a veces no para responder, sino para comprender en primer lugar. Y cómo debemos los docentes afrontar estos desafíos que se nos presentan como profesionales de la educación, pero vamos a tener también que hablar firmemente en otros momentos y en otros espacios, porque en esta situación no solo se nos tiene que cargar a los docentes la educación de los niños, de los estudiantes, de los jóvenes, de los adolescentes. Aquí hay otros involucrados, y esos otros involucrados también tienen su parte y su responsabilidad. Nosotros como profesionales asumimos lo que nos toca. Es más, creo que asumimos más de lo que nos toca. Pero esta situación no es labor exclusiva de docentes. Agradezco sus preguntas, si hubieran otras en algún momento tal vez. Agradezco también a Corefo por esta oportunidad. Me hubiera gustado mirarles el rostro, pero si estos medios nos permiten comunicarnos, ¿sí? Una vez más mi saludo, mi abrazo sincero, fraterno, mi apuesta, porque nosotros vamos a tener que, a como dé lugar, hacer que estos chicos sí o sí aprendan. Es su derecho. O sea, hoy más que nunca tenemos que demostrarles que tienen el derecho de educarse
de aprender, pero que ese derecho también requiere que ellos den su cuota de deber, tu responsabilidad para con. Hay que insistir en esto, ¿no? Sin ser intransigentes, hay que insistir que esto la salvamos juntos, ellos y nosotros y sus familias y con otros actores en buena hora. Muchísimas gracias.